Desde su nacimiento, en 6 años, la Gestapo había pasado de policía secreta regional a elemento crucial en el ascenso y extensión del Tercer Reich. Bajo el mando de su enigmático director, Heinrich Müller, se había convertido en un instrumento de terror cuyo éxito aplastando a la resistencia no tenía igual. En 1939, pocos osaban oponerse a Hitler o al Reich. Ese era el objetivo de Hitler. Ya estaba listo para avanzar, sin trabas de la oposición, un paso más allá en su plan maestro. La Gestapo iba a pasar gradualmente a otro papel y a un escenario nuevo e internacional. Gestapo. La lucha. Soy el que inició la guerra. ¿Reivindicación increíble? Sean cínicos si quieren, pero es cierto. Yo fui el que le prendió la mecha a Europa en 1939. Hubo un incidente específico que inició la reacción en cadena de la violencia y el derramamiento de sangre. Y claro, tenía que haber alguien que planeara el incidente. Ese fui yo. Noche del 31 de agosto de 1939, Alemania Oriental. Un puñado de camiones salen en misión secreta. Se trata de la Operación Tannenberg, con órdenes directas del jefe de seguridad, Reinhard Heydrich, y de su ayudante, el jefe de la Gestapo, Heinrich Müller. Se había ido acumulando la tensión en la frontera entre Alemania y Polonia. La prensa alemana había informado de que había habido muchas provocaciones polacas, todas ellas infundadas. Alfred Nojoks era un oficial del servicio de seguridad bajo el mando de la Gestapo, y más tarde describiría alegremente el papel que desempeñó esa noche. Me ordenaron que fuera a Gleiwitz con 5 o 6 hombres de la SD y esperara allí hasta que recibiera la contraseña de Heydrich. Nojoks esperaba la contraseña «La abuela ha muerto». Cuando llegó, Nojoks y sus hombres entraron en acción. Heydrich dijo: para poder llevar a cabo este ataque, informad a Müller de las conservas. Las conservas era la contraseña de cadáver reciente que se recibió sin ánimo. Luego, Nojoks y sus hombres entraron apresuradamente en la emisora local de radio en la parte alemana de la frontera, fingiendo ser soldados polacos. Hicieron unos cuantos disparos y un comentarista polaco avisó a la población local para que se levantaran contra los nazis. Los falsos polacos desaparecieron, dejando el cadáver allí, salvo que no estaba muerto. Le dejamos tumbado en la entrada de la emisora. Estaba vivo, pero inconsciente. Intenté abrirle los ojos. Por sus ojos no se podía saber si estaba vivo, solo por la respiración. No vi las heridas de bala, pero tenía sangre por toda la cara. Iba vestido de civil. El hombre era Franciszek Oniok, un ciudadano alemán que había sido detenido por simpatizar con los polacos. Murió donde Nojoks le había dejado y le utilizarían como prueba de la agresión polaca. Walter Schellenberg, un espía experimentado y luego jefe del servicio secreto alemán, lo sabía todo del complot. Fue una de las órdenes secretas de Hitler. Antes del 1 de septiembre de 1939, si era posible, teníamos que idear una causa irreprochable para ir a la guerra. Una que pasara a la historia como justificación y que hiciera creer al mundo que Polonia había atacado a Alemania. En otras zonas de la frontera, la Gestapo de Müller tenía planes para otras conservas. Delante de mí, Müller discutió otro incidente fronterizo en el que tenía que parecer que unos soldados polacos estaban atacando a las tropas alemanas. Müller dijo que tenía a 12 o 13 criminales condenados a los que iban a vestir de soldados polacos e iban a dejar muertos en la escena del crimen para que pareciese que habían muerto en el ataque. Por esa razón, un médico pagado por Heydrich iba a administrarles inyecciones letales. Luego les iban a disparar también. Tras el asalto iban a llevar a miembros de la prensa y a otras personas al lugar del incidente. Además, había preparado un informe de policía. Los planes de la Gestapo habían funcionado. En unas horas, Hitler denunciaba un total de 21 supuestas incursiones fronterizas por parte de los polacos.
Am Tage der Danziger Freiheitskundgebung hatte der Führer die Männer des Deutschen Reichstags einberufen. Vor aller Welt verkündete er: Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit der regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. El noticiario recogió el grito de guerra de Hitler. 1. September. Überfälle auf Reichsgebiet. Stadt Beuthen wird von polnischer Artillerie beschossen. 2 Bewohner getötet, 35 verwundet. Das ist der Krieg. Y de hecho fue el comienzo de la guerra. Y no solo con Polonia. Horas antes, Gran Bretaña había reafirmado su amistad con Polonia. Ella también entraría en el conflicto. Eso era exactamente lo que quería Hitler. Militarmente estaba bien preparado y la Gestapo llevaba meses entrenándose para ese momento. Hitler no solo estaba llevando a su ejército a la guerra, estaba llevando a su fuerza policial también. Unos trenes especiales transportaban a la policía de la frontera este un total de 131.000 hombres. Estaban organizados y dirigidos por la Gestapo, ya que ese sería su último papel, acabar con la oposición en los territorios ocupados. En los planes de Hitler, los tanques y los soldados eran solo el comienzo. Su trabajo era empezar cuanto antes. La policía esperaba con el ejército en la frontera. Entre ellos estaba Heinrich Baab. Todos los días a eso de las 4 de la mañana salíamos de la unidad de la Gestapo para estar en la frontera a tiempo para el comienzo de la guerra. Las máquinas de guerra ya estaban rodando. Del ejército polaco no se veía ni rastro. Mientras las fuerzas alemanas llegaban sin parar a la frontera, la Gestapo organizaba escuadrones de policía especiales y la seguridad de las SS para completar la primera tarea: liquidar a todo el gobierno polaco. De allí pasaron a las calles y la policía local llegó para ayudarles. Los controles de identidad habituales se convirtieron en un instrumento de opresión política. Cualquiera que no se ajustara al perfil aprobado por la Gestapo era detenido allí mismo. Manifestantes políticos, llamados parásitos, la inteligencia y, sobre todo, se centraron en los judíos. En la prensa alemana, el papel de la policía quedaba minimizado. En el extranjero, la verdad era más cruda. La diferencia clave entre el comportamiento de la Gestapo en el extranjero y su conducta en Alemania es que era más despiadada, porque se centraron en la resistencia extranjera y los enemigos ideológicos extranjeros, sobre todo los judíos, aunque también los polacos y los eslavos. La marca característica de la Gestapo era inconfundible. Su estrategia era animar a los polacos a satisfacer una inclinación contenida al antisemitismo, denunciando y atacando a sus propios compatriotas. De hecho, haciendo el trabajo de la Gestapo para ellos. Los detenidos eran deportados a los nuevos campos de concentración en el este, diseñados a partir del original de Himmler en las afueras de Múnich, Dachau. El poder combinado de la Wehrmacht y la Gestapo eran sobrecogedores. En unas semanas Varsovia había caído. Me sorprendí al ver que la preciosa ciudad que había conocido había quedado reducida a escombros y cenizas, a gente hambrienta y acongojada. Una nube de polvo se cernía sobre la ciudad y el olor dulzón de la carne quemada lo inundaba todo. Todo estaba silencioso. Varsovia era una ciudad muerta. La Gestapo había demostrado su efectividad. Desde entonces sería la clave del control alemán sobre los territorios ocupados, la piedra de toque de su expansión. Pero la Gestapo, para todo el éxito que tenía, seguía siendo bastante pequeña y su inteligencia, aunque extensa, bastante obsoleta. Cuando la Gestapo fallaba, lo hacía de forma espectacular, como demostraría un único atentado contra Hitler.
Am Vorabend des 9. November erfolgte das ruchlose Bombenattentat auf die traditionelle Führerkundgebung im historischen Bürgerbräukeller. Der Führer hatte die Versammlungsstätte kurze Zeit vor der Katastrophe verlassen. Wäre die Kundgebung wie üblich verlaufen, so hätte der Mordplan sein Ziel erreicht. La explosión fue cosa de un solo hombre. La Gestapo no sabía nada. Ni se lo esperaba ni habían detectado la bomba. Fue un fallo espectacular. Hasta para la Gestapo, la niña de los ojos del Führer, recuperarse de ese desastre no sería fácil. La Gestapo no supo reaccionar, pero sin saberlo habían tenido suerte. En uno de los controles fronterizos rutinarios, ese mismo día, habían encontrado a un hombre intentando pasar a Suiza. Para su sorpresa y alivio, tenían al asesino, Georg Elser, ya en custodia. Heinrich Müller llevó él mismo a cabo el interrogatorio. Estaba decidido a redimir la fama de la Gestapo y a vengarse de Elser. Müller tenía los labios apretados y una expresión malévola en sus pequeños ojos. Luego dijo muy suavemente, con mucho énfasis: nunca he tenido a un hombre delante que no cediera al final. Si le hubieran dado a Elser algo de la medicina que le di yo antes, nunca habría intentado esto. Ese era Müller, el pequeño detective de la policía de Múnich, que ahora tenía prácticamente poder ilimitado. Müller sometió a Elser a un interrogatorio intensivo, el eufemismo de la Gestapo para definir la tortura. Además, detuvieron a toda su familia y la tuvieron cautiva durante semanas. Detención de allegados lo llamaban. Fue el mayor logro de la Gestapo. Nadie sabía a dónde iban esos desgraciados. No les permitían enviar a sus amigos ningún signo de que todavía seguían vivos. Ni ellos mismos tenían idea de dónde les tenían presos. Difundieron el rumor aposta de que todos los allegados de los traidores eran ejecutados. Sabían muy bien el pánico colectivo que eso podía crear entre los que tenían ideas contrarias al régimen. Al final, sin embargo, la Gestapo aceptó que Elser había actuado en solitario. No fue ejecutado, por si podía ser útil en el futuro. En cambio, le enviaron al campo de concentración de Sachsenhausen y luego le transfirieron a Dachau. La rápida resolución del atentado de la bodega de cerveza ayudó en cierto modo a restaurar la fama de la Gestapo, aunque lo que sí dejó claro era que Müller, Heydrich y Himmler se habían hecho indispensables. Juntos tenían la red de seguridad alemana agarrada con puño de acero y sin sus habilidades los planes de Hitler habrían estado en peligro. Porque mientras el Reich se expandía por Europa, también lo hacía la Gestapo, desempeñando un papel primordial no solo en la supresión de la oposición, sino en la implementación del sueño de Hitler, la eliminación de los judíos. El plan transcurría sin problemas por toda Alemania. El Intersturmführer de las SS, Kurt Liska, que había tenido mucho éxito ocupándose de los temas judíos en la Gestapo de Berlín, había continuado sus tareas en Colonia. Enseguida había llenado las celdas de sospechosos de la oposición y empezó a trabajar en un plan para deportar a todos los judíos de la ciudad, unas 12.000 personas. Pero antes de que pudiera terminar su trabajo, le asignaron un nuevo puesto. Después de demostrar su eficacia, le preseleccionaron para un puesto de administrador de combate. Ellos eran los jefes de la Gestapo en los países ocupados. Su trabajo era llevar métodos de la Gestapo probados y demostrados para suprimir la resistencia en el extranjero. A Liska le dieron París. Se instaló enseguida en las espléndidas oficinas de la Rue des Saussayes, un nombre infame en la historia parisina. Igual que hizo en Colonia, convirtió la Gestapo en una organización del miedo. Allí había menos soplones dispuestos que en casa, así que Liska se enfrentaba a todo un reto. En Francia había una resistencia creciente y bien organizada. Sus ataques eran cuidadosamente escogidos y sus éxitos, junto con su propaganda, mantenían vivo el orgullo francés y a la Gestapo muy ocupada.
A pesar de los intentos de Lischka por mantener la moral alta, París no era un destino fácil. Algunos de los problemas de Lischka llegaban de los compatriotas alemanes que se oponían al gobierno y se habían ido al extranjero para intentar hacer algo al respecto. Entre ellos, Peter Gingol. Era algo importante y simbólico. Por nuestra actividad, los franceses se dieron cuenta de que no todos los alemanes eran nazis, ni fascistas, que había otro tipo de alemanes también. Gingol cambió su aspecto y asumió una nueva identidad. Con el nombre de Pierre Gambert, él y su mujer se unieron a la lucha contra los nazis cerca de Dijon. Su tarea era distribuir panfletos dirigidos al ejército alemán, una actividad de alto riesgo que no duró mucho. Un francés me detuvo e inmediatamente me entregaron a la Gestapo. Gingol sabía que la Gestapo le torturaría para averiguarlo todo sobre su organización, pero estaba preparado. Llegué aquí con 4 hombres de la Gestapo. Quería que me pusieran enfrente de esta puerta. Era una trampa que más o menos había preparado antes, al entrar en la casa y escapar por el otro lado. ¿Ves? Vivíamos enfrente y siempre iba a la panadería por ahí, atravesando esa casa. Tiene un pasadizo y al otro lado está la panadería. Por eso conocía la casa que hizo que mi huida fuera posible. Sabía que corría para salvar la vida. Salí por esta puerta y bajé a la calle de la derecha. Así fue. Gingol consiguió volver a la resistencia y volvió a cambiar su aspecto, esta vez añadiendo un par de anteojos y un bigote. La Gestapo no le atrapó. Otros, como el agente doble suizo Jacob Leonhardt, no tuvieron tanta suerte. Me desperté sobresaltado por un dolor punzante. Cuando abrí los ojos e intenté sentarme, alguien me golpeó fuerte en la cara. Había un hombre corpulento de las SS al lado de la cama y otro detrás de él con una metralleta. «Levántate, cerdo», me gritó, y me golpeó otra vez en el pecho con la porra, dejándome sin aliento. Me sacaron a la fuerza de la cama y me ordenaron que me vistiera, golpeándome todo el rato. Se llevaron mi pasaporte y mis pertenencias y registraron todo en busca de armas. Por un instante, pareció que el hombre de las metralletas me iba a disparar allí mismo, pero el otro le detuvo. «No lo hagas. Tenemos que llevarle al cuartel». Me sangraban la boca y la nariz, tenía la cara llena de sangre y se estaba empezando a hinchar. Apenas podía moverme. Me arrastraron hasta el coche, me llevaron por la ciudad a toda velocidad y se detuvieron en un edificio que tenía una placa en la puerta: Policía Secreta del Estado, la Gestapo. Pusieron a Leonhardt en custodia protegida, el eufemismo de la Gestapo para definir el arresto político. Se quejó al oficial interrogador de que era inocente. Herr Leonhardt dijo: «Sabe que tenemos métodos que le harán darnos una confesión». Pero yo insistí que no tenía nada que confesar. Me vendaron los ojos, me empujaron la cabeza para estamparme la cara contra la pared. Se me rompieron las gafas y sentí un dolor agudo en los ojos. Me tambaleé hacia atrás, pero no me dejaron hasta que me desmayé, incapaz de moverme, con las cejas rotas, los pómulos destrozados y la nariz rota. Helen Motkiewicz era una joven luchadora de la resistencia judía infiltrada en la Gestapo de Bruselas. La palabra sótano tenía connotaciones terribles en la Gestapo. Era una cámara de tortura digna de la Inquisición. Oí unos gritos tan estremecedores que perdí la cabeza e impulsivamente corrí hacia la fuente. La puerta de la habitación estaba abierta y dentro había 2 torturadores desnudos de cintura para arriba, azotando a un hombre encadenado a lo que parecía una mesa de carnicero. Le habían golpeado el cuerpo hasta dejarlo en carne viva, una masa de jirones de carne cortados y heridas abiertas. Cuando los hombres me vieron, se detuvieron sorprendidos. Uno de los hombres me preguntó qué demonios estaba haciendo allí. Le solté que los gritos del hombre se podían oír arriba y le pregunté tontamente qué sentido tenía pegarle hasta matarle si no hablaba. En París, Kurt Lischka había recibido un nuevo encargo. Debía comenzar las deportaciones de todos los judíos de Francia.
y ahí es donde creyó que de verdad podría demostrar su valía. Cuando al final París fue liberada en 1944, la Gestapo no tuvo tiempo de destruir los informes. Las montañas de documentos que dejaron tras de sí son el testimonio de la diligencia de Liska. Voy a sacar su archivo, una carpeta muy pesada, y te voy a mostrar que fue jefe de la Gestapo en Francia desde el 41 hasta el 43. Es una prueba de que los judíos que estaban bajo la autoridad alemana eran enviados al exterminio sin demora. Que les juifs qui se trouvent dans le pouvoir allemand vont vers leur extermination physique sans reste. Aquí están las iniciales de Litzka y su firma. Él leyó este documento y eso es lo que hay sobre Litzka y la cuestión judía. Et donc, voilà ce qui concerne Litzka dans la question juive. Como primer paso, todos los judíos apátridas que habían huido a Francia tenían que ser detenidos. No había suficientes agentes de la Gestapo para hacerlo, así que una buena solución era encargar la tarea a la policía colaboracionista francesa. Por los documentos que hay publicados y por todos estos libros sobre la solución final de la cuestión judía en Francia, sabemos que hoy el 90% de los judíos en Francia fueron detenidos por la policía francesa, bajo órdenes de los alemanes ocupantes, claro, y ahí la Gestapo tuvo un papel muy importante. En total, 80.000 personas fueron retenidas en el campo de tránsito de Drancy por órdenes de la Gestapo antes de ser deportadas de Francia a Auschwitz. Pero había trabajo de sobra para la Gestapo, organizando deportaciones por toda la Europa ocupada. ...1941... y la guerra iba bien para Hitler. La mayoría de los alemanes, borrachos de la gloria de la victoria, seguían apoyando a los nazis con entusiasmo. La mitad de Europa estaba bajo control alemán y muchos soñaban con que la paz llegaría pronto, con Europa unida bajo la esvástica. Pero Hitler tenía otros planes. Lejos de buscar la paz, planeaba expandir la guerra, lanzando un ataque sobre un viejo enemigo, la Unión Soviética. Y estaba ansioso por completarlo con una política que ya había comenzado, el exterminio de los judíos de toda la Europa ocupada. La Gestapo había estado ayudando con esa tarea durante un tiempo, pero de forma poco sistemática. Ya habían dado con una idea para simplificar las cosas, dar etiquetas a los judíos. El comienzo de 1942 vio a Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, de camino a una conferencia importante a las afueras de Berlín. Reinhard Heydrich, la mano derecha de Hitler, había recibido instrucciones para iniciar todos los preparativos organizativos, prácticos y materiales para una solución completa para la cuestión judía por toda la zona de influencia alemana en Europa. Eso implicaba un genocidio y la Gestapo y las fuerzas policiales que controlaban lo llevarían a cabo. Adolf Eichmann era el especialista en judíos en la Oficina de Seguridad del Reich. Eichmann era un nazi austríaco que subió en la jerarquía de la SD en Berlín para convertirse en una de las figuras más importantes de la Gestapo en la guerra. A menudo se le retrata como el típico burócrata anónimo que no se ataba a nada más allá de la realización de sus funciones. Pero creo que es importante saber que Eichmann no era un autómata. Era también un creyente ideológico que hacía las cosas no solo porque se lo decían, sino porque también era un ferviente antisemita. Eichmann se llevó las actas de la conferencia, como luego recordaría en su juicio. Reinhard Heydrich se las ingenió durante la conferencia de Wannsee para que todo el mundo usara expresiones como matar, exterminar o eliminar, y que sus exposiciones quedaran registradas en las actas incriminándoles. Heydrich entonces decidió lo que iba a aparecer en las actas y lo que no. Luego las pulió un poco y nada más. El Führer había ordenado la exterminación de los judíos. Eso es lo que me dijo Heydrich. Y luego, inusitadamente, dejó de hablar durante mucho rato como si quisiera ver qué efecto tenían sus palabras.
Por fin se dio el visto bueno a los planes como si fuera una simple tarea administrativa. Después de que terminara la conferencia, Heydrich, Müller y mi misma insignificante persona nos sentamos cómodamente delante del fuego. No para hablar de naderías, sino para tomarnos un respiro tras las largas y fatigantes horas. La importancia de la conferencia, sin embargo, era que se debían decidir los métodos de implementación de la solución final. Eso quiere decir que había un grupo nutrido de burócratas de segundo grado, no los importantes, ni Himmler, Goering, Goebbels, etc. Heydrich fue la persona más importante allí, y Eichmann hacía las funciones de ayudante de campo, contando los minutos hasta la reunión. Pero la importancia de la conferencia residía en que era la discusión de la implementación y no la decisión de hacerlo. Eso se había acordado algún tiempo antes. Eichmann envió las conclusiones de la conferencia con los sellos de urgente y de alto secreto a los servicios de la Gestapo y de la policía del Reich. Esto era la orden oficial que daba comienzo a la solución final. El aparato se preparó sistemáticamente. Cercar y transportar a millones de personas era un negocio complicado. La Gestapo respondió como en el pasado haciendo listas de nombres, vidas que se iban a terminar. El papel de la Gestapo era localizar a los judíos de todos los lugares y mandarlos fuera. En el momento adecuado, escribían a los judíos de cualquier comunidad, les decían que se reunieran en la estación, normalmente, desde donde les deportaban. Y también era la Gestapo la encargada de organizar las deportaciones en general, así que la Gestapo hacía de nexo con el sistema de ferrocarriles del Reich para coordinar el transporte en tren hacia el este. La Gestapo buscó toda la ayuda que pudieron encontrar. La activista de la resistencia judía, Helen Moskiewicz, se infiltró en la Gestapo. No puedo describir el miedo que sentí cuando entré en el temible edificio de la Gestapo aquella mañana. Hasta ese momento, nunca había agradecido mi posición. Una chica judía belga con el papel de una Fräulein alemana, al lado de un Oberstufenführer, el coronel a cargo de la Gestapo de Bruselas, pasando en silencio al lado de la guardia por aquellos pasillos tan largos, y a la que saludaban con el rápido Heil Hitler y el golpe de tacón. Uno de los trabajos de Helen era preparar las listas. Una vez más, la Gestapo encontró la forma de que otros hicieran el trabajo por ellos. El anuncio decía que se recompensaría con 40 francos belgas a todo ciudadano cuya información resultara la detención de un judío. Cuando empezaron a llegar cartas a montones, fueron desviadas al sargento de nuestra oficina. Con el tiempo tuvimos que poner parte del correo en la mesa del Obersturmbannführer, donde se acumulaba hasta que alguien de más rango decidía qué hacer. Gracias a esos retrasos y al hecho de que pocos judíos permanecían mucho tiempo en el mismo sitio, bastantes personas a las que habían denunciado pudieron cambiar de escondite antes de que la Gestapo les atrapase, pero muchos no pudieron escapar. En una de esas listas estaba la familia May de Bühlberg. Ludwig, el padre, Millie, la madre, y su hijo de 12 años, Herbert. Un día llegó una carta que decía que teníamos que estar a tal hora en el salón de conciertos. Se nos permitía llevar una maleta y un poco de comida. Mis padres obedecieron. No dijeron, no vamos a hacerlo. Eso no se hacía. Hacías lo que te decían. Así que todos los judíos de Würzburg fueron al salón esa mañana sin preguntar por qué o para qué. Esa era la Gestapo. En todo el Reich, la Gestapo supervisaba la retirada de judíos. Amigos y vecinos miraban, pero no veían nada. Yo creo que la gente miraba para otro lado. Querían poder decir luego que no habían visto nada. Sí que lo veían, pero no querían verlo. En muchos casos, eran esos mismos vecinos los que habían denunciado a los judíos. Al menos en Bruselas iba a haber una compensación. Y después de un tiempo, los soplones empezaron a llamar para reclamar sus 40 francos.
Decidimos que cada soplón tendría una cita para recoger su dinero. Eso nos permitía copiar los nombres y direcciones de los soplones en una lista que iba luego al cuartel general de la Resistencia. Y allí quedaban archivados para referencia y compensación futura. A veces incluso después de la guerra. Como les habían dicho, los 852 judíos de Würzburg se reunieron en el salón de conciertos el 25 de abril de 1942. Esperaron a recibir instrucciones entre las imágenes familiares de la vida normal, como los carteles de un concierto a la noche siguiente, un espectáculo de Wilhelm Strings, un cantante de baladas. Para los que estaban allí reunidos, esa sería la última vez que verían algo reconfortante o normal. Pocos volverían siquiera a ver sus casas. 1942, y la Gestapo estaba organizando deportaciones por todo el Reich y los territorios ocupados. En Würzburg habían llamado a 852 judíos a que acudieran al salón de conciertos. Unos oficiales de la Gestapo local hicieron un disco para su propio entretenimiento. Está archivado con fotos donde se burlan de sus víctimas. Cuanto más largo es el día, más finos son sus invitados. El más guapo de todos los elegidos. Sara tiene que trabajar por fin. Entre la multitud, la familia May. Estuvimos allí 1 o 2 noches. Una mañana nos dijeron que saliéramos y nos llevaron hasta la estación de tren. Mis padres no dejaban de decirme que todo iba bien, que no me preocupara, que todo saldría bien, que ellos estaban allí. Yo no estaba asustado porque ellos me cuidaron. Estaban allí y todo iría bien. No pensaba que nos fuera a pasar nada malo. El plan era más meticuloso que nunca. Dividieron el salón de conciertos en secciones, hombres y mujeres. Separaron a las familias que nunca volvieron a unirse. Los oficiales de la Gestapo supervisaron toda la operación, algunos de ellos vestidos de paisano. Oswald Gundelach, el ayudante criminal senior de la Gestapo de Würzburg, también participó en la deportación. En 1922 se había incorporado a la Policía Provincial Bávara y luego en 1933 a la Gestapo. Luego diría que le transfirieron contra su voluntad y que las tareas que llevaba a cabo eran muy normales, deberes policiales aceptables. A Gundelach le ordenaron acompañar a los 852 judíos a la estación de tren. Al final se enviaron 6 oleadas de deportados desde esa estación. 2.063 judíos en total. La operación fue perfectamente. La mayoría de los pasajeros creía que les iban a reasentar. Mis abuelos iban en el segundo transporte desde Nuremberg a Izbica, en Polonia, en marzo del 42. Sé que el padre de mi madre la acompañaba justo hasta el sitio de recogida de la estación Langwasser, desde donde los deportaron. Debo decir, bueno, pensamos que los pondrían juntos en algún gueto y quizá habría la posibilidad de volver juntos más tarde. El tren de transporte de evacuación especial de Oswald Gundelach, número DA49, atravesó Alemania de camino al distrito de Lublin, en Polonia. Tardó 4 días horriblemente lentos, recogiendo a más y más deportados por el camino. En el informe de Gundelach está escrito el recorrido del tren especial con un estilo burocrático. El transporte se entregó completo, no hubo incidentes, no se necesitó acción policial, decía. El informe fue entregado al oficial de la Gestapo local. El oficial envió luego un telegrama directo a Adolf Eichmann confirmando la llegada del transporte de Gundelach en perfecto orden. El proyecto de Gundelach acababa en Izbica. Tenía libertad para volver, pero su envío no.
Izbica es un pueblecito diminuto al sur de Lublin, en el este de Polonia, cerca de la frontera ucraniana. Estaba en el centro de la Operación Reinhardt, una operación especial salida directamente del despacho de Heinrich Himmler. El objetivo era exterminar a 2 millones de judíos en esa zona de Polonia. Izbica fue dispuesta para ser un gueto de paso, ya que está en el cruce de la red de ferrocarril que une los campos de exterminio de Belzec y Sobibor, en el sur, con Majdanek y Treblinka, en el norte. El mismo Himmler lo visitó. El lugar desempeñaba un papel importante en su plan. A su lado, el jefe de la Gestapo local de Izbica, Kurt Engels. Engels empezó su carrera como policía en Colonia. En 1940 llegó a Izbica como jefe de la Gestapo local. Era un hombre brutal y sádico que para entretenerse paseaba en moto por el pueblo buscando judíos a los que disparar. Yo trabajaba en un taller. Cuando Engels llegó a Izbica tenía una moto, una BMW. Llegó al taller donde yo trabajaba con un amigo, Wolf. Me mandaba limpiarle la moto constantemente. Encontraba a gente, a judíos todos los días. Los llevaba al cementerio y les disparaba. Decían de Engels que no podía desayunar antes de disparar a un judío. Todas las mañanas temprano salía de su casa y se paseaba hasta que veía una cara que no le gustaba. Decían que siempre se reía cuando disparaba. La tarde del 28 de abril, cuando llegó el tren de Gundelach de Burburg, Engels tenía que recibir a los judíos. Sin embargo, Izbica ya estaba lleno, y un retraso más al norte le impedía mandar el tren de los judíos a los campos de exterminio. Engels encontró una solución sencilla. Organizó y participó en un fusilamiento masivo de los varios miles de judíos que había en el tren. La familia May sobrevivió a la masacre solo para morir en los campos de concentración. Herbert fue el único que sobrevivió hasta el final de la guerra. Otra vez en Burburg, la Gestapo mantenía unas cuentas meticulosas. Todos los gastos se anotaban rigurosamente, hasta el último pfennig. Ese tren en particular, incluyendo el transporte, los guardias, el viaje, los gastos de hospedaje y electricidad, se facturó por 52.933 Reichsmark y 4 pfennig, unos $240.000 de ahora. Trabajando juntas, la Gestapo y la policía peinaron toda la Europa controlada por Alemania para enviar más cargamentos a Izbica. En los siguientes 2 años, casi 2 millones de personas fueron transportadas a los campos de exterminio por esa ruta. No se podría haber realizado sin el trabajo dedicado de la Gestapo, pero poco después recibiría un golpe que haría temblar a los servicios de seguridad en lo más profundo. Mayo de 1942. Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina de Seguridad del Reich, fue recompensado por su lealtad despiadada hacia Hitler y le enviaron a Praga como protector del Reich, o dicho de otra forma, jefe absoluto. La gloria se ajustaba a su vanidad y tenía una solución sencilla para la obstinada resistencia checa que encontró en su nuevo puesto. Simplemente soltó la correa de la Gestapo. Detuvieron a cientos de personas y cuando a Heydrich se le antojaba, se llevaban a cabo ejecuciones sumarias en las calles como una carnicería pública. La Gestapo se volvió demasiado confiada, pero la ofensiva tuvo el efecto contrario. La resistencia se endureció. Heydrich iba a su despacho en el castillo de Praga en un descapotable con su banderín personal. Los activistas de la resistencia checa tiraron una bomba dentro del coche, pero Heydrich no murió al instante. Un transeúnte llamó a una ambulancia, aunque Heydrich murió en el hospital.
La Gestapo, una vez más, había sido humillada de la forma más pública posible. La muerte de Heydrich repercutió en todo el Reich. Tausende und Abertausende, vor allem Angehörige der schaffenden Bevölkerung, defilieren im Ehrenhof der Prager Burg an dem Sarg Reinhard Heydrichs vorüber. Los líderes nazis sintieron mucho esta pérdida. Hitler estaba furioso porque él se había metido en esa situación, una posición desprotegida en la que podían asesinarle. Pero yo diría que entre los jefes nazis hubo también un gran suspiro de alivio porque todo el mundo le temía, hasta los jefes nazis mismos. Todos pensaban que era tan despiadado que nadie estaba a salvo de él. El jefe de la Gestapo, Müller, otra vez, tuvo que hacerse cargo personalmente. El fallo de la inteligencia se atendió sin demora. La investigación se llevó a cabo con todos los recursos de la investigación moderna. La directiva oficial dijo que los asesinos eran miembros del movimiento de resistencia checo. Muchos sospechosos fueron detenidos y se hicieron redadas en todos los escondites conocidos. Los informes parecían el guión de una película de acción. Por falta de pruebas específicas, la Gestapo eligió una técnica de saturación. 13.000 checos fueron detenidos en los siguientes días y 600 fueron ejecutados. En el pueblo de Lidice, fusilaron a todos los hombres en una masacre que duró 10 horas. Las mujeres y los niños fueron deportados a los campos de exterminio. Por la crueldad de la Gestapo acorralaron a 120 miembros de la resistencia checa en una pequeña iglesia en Praga, donde los sitiaron. Fui a ver a Müller. Me dijo, mañana tomaremos la iglesia. Esperemos que los asesinos estén allí dentro. Al día siguiente se lanzó un ataque masivo contra la iglesia. De los activistas checos, ninguno llegó a manos alemanas vivo. Se había abierto una compuerta de venganza. Mientras Hitler enterraba a Heydrich en Berlín, la violencia se extendía por el este. La Gestapo y la policía regular involucrada en la Operación Reinhardt fueron enviados a participar en las masacres. Entre ellos estaba Oswald Gundelach. Más tarde, insistió en que se coordinaran cuidadosamente operaciones contra los partisanos. Die Rädelsführer der Bande werden ihrer gerechten Strafe zugeführt. Befehlsausgabe. Es geht die Bekämpfung von Banditen. Der Sicherheitsdienst hat die Schlupfwinkel erkundet. Nun gehen Einheiten der Polizei zum konzentrischen Angriff vor. Verhör eines Bauern. Er gibt Auskunft über den Weg zu dem gesuchten Bandennest. In breiter Front wird das Gelände durchgekämmt. Lublin, en Polonia. En noviembre de 1943 se lanzó la Operación Festival de la Cosecha. Hasta las masacres checas, la Gestapo no había realizado asesinatos sistemáticos, simplemente habían entregado a sus víctimas a otros y ellos se habían lavado las manos. Pero ahora, en la Operación Festival de la Cosecha, se afianzaron en su nuevo papel. La Gestapo asesinó a 43.000 judíos en Lublin. Las unidades de la Gestapo se habían convertido en escuadrones de la muerte. Los agentes de policía describían sus nuevos deberes en cartas y diarios. Si las víctimas no querían hacer lo que se les decía, les pegábamos. Muchos de ellos llegaban en silencio a los lugares de ejecución. No tenían elección. Siempre era muy raro cuando las víctimas caían en las zanjas. No se caían de la misma forma, sino que a veces se mecían y otras veces caían en un orden irregular. No me agrada disparar a gente indefensa, aunque sean judíos. Prefiero el combate cara a cara. Bueno, buenas noches, cielo. La guerra trajo un cambio a una Gestapo rigurosamente controlada y clínicamente organizada. La maquinal extinción de vida humana se había convertido en una rutina. Se había abierto una puerta. La brutalidad de la Gestapo giraría sin control, ahora que su punto de mira se volvía hacia la misma Alemania.